Entonces quedan cordialmente invitados para que participen en ese posible curso en torno a la psicosis, desde Jacques Lacan y Sigmund Freud. O sea, la idea es trabajar con un método, digamos, de comentario de texto, ¿sí? La idea es abordar el seminario de Lacan sobre la psicosis y algunos textos de Freud también sobre la psicosis. Como les decía hace un momentico, el caso es creer. ¿Por qué es importante eso de la psicosis? Porque es que realmente en un grupo de estudio, en una formación que se diga ser verdaderamente psicoanalítica, el problema de la psicosis tiene que estar ahí en primer lugar. Entendiendo por psicosis, pues obviamente no lo que se entiende en la vida cotidiana. No la película. ¿Sí? Exacto, no la película, no el comentario, las ideas que se tienen desde la perspectiva del sentido común, sino la conceptualización, ¿sí?, psicoanalítica sobre ese concepto, que eso ya es una cosa puntual. Porque es que sobre la psicosis hay muchas versiones. Están las versiones de la psiquiatría, están las versiones que se tienen desde la perspectiva del cine, la psicosis, por ejemplo, desde el punto de vista de la literatura, y está la psicosis propiamente clínica y psicoanalítica, porque también hay una versión de la psicosis desde la clínica psicológica o de la psicología clínica, y eso no es lo mismo. El abordaje que el psicoanálisis tiene de la psicosis, yo diría que es un abordaje muy particular, y a diferencia de otras teorías, en el psicoanálisis se asocia, se articula ese problema de la psicosis en relación con el padre, y más concretamente con la función del padre, ¿sí? Entonces, pensar el problema de la psicosis como psicopatología desde el punto de vista del psicoanálisis, y particularmente desde esa perspectiva de la función paterna, es una cosa que abre perspectivas, que abre posibilidades de análisis, que abre miradas, que abre el panorama, pues, ¿sí? Porque es una mirada, yo diría, inédita. Pues en el campo del psicoanálisis no lo es, porque ya eso pues está más que archisabido, pero no están dichas las cosas en su totalidad en relación con la psicosis en el psicoanálisis. Puede que al interior del psicoanálisis sí exista mucho saber sobre la génesis o sobre la etiología de la psicosis, pero por fuera del psicoanálisis yo diría que a pocas personas se les ocurre asociar esa psicopatología llamada psicosis con la función paterna como un asunto etiológico, como un asunto causal, como un asunto que tiene que ver con la causación de la psicopatología. Me parece que esa es una de las cosas más valiosas del psicoanálisis. Ese es un hallazgo clínico bien importante. Bueno, venimos hablando desde la semana pasada de muchos temas. Uno de ellos fue el de la transferencia, y otros más en relación con la transferencia. Yo no sé si a ustedes les quedó sonando alguna cosa de la sesión pasada para que tratemos de aclararla, de irla amplificando. Pues la vez pasada también nos centramos en la asociación libre como concepto profundo, y entonces con Gloria estamos haciendo un pequeño resumen.
Y nos ocupó pues como una idea que no surgió ese día, y es cuando se consume alcohol, se desinhibe uno bastante, y puede ocurrir que ese yo superior como que quede ahogado en el alcohol y se logre soltar cosas que son muy profundas del ser. Entonces nos tomamos el absurdo de pensarnos de que... Se tomaron. Sí, al menos lo tomamos, de pensar que ahí podría surgir de una forma no conveniente algunos rasgos de asociación libre. Pero puede empezar algo así que... No, pero está interesante, ¿no? Muy bueno que hayan optado por pensar la cosa así. Es más, de hecho, no les dé miedo en este espacio decir cosas que se les ocurran. O sea, yo ya les dije la vez pasada que prácticamente uno podría diferenciar entre una asociación libre que se presenta, digamos, en la vida cotidiana, y una asociación, yo diría, más libre, que es la que se habría de dar en una terapia psicoanalítica, ¿sí? Yo pienso que son dos. En los dos casos yo creo que la asociación no es libre. En la vida cotidiana es menos libre, porque de todas maneras hay un sensor, cada quien tiene instalado en su aparato psíquico un sensor que vigila, que señala, que controla, que determina qué cosas el yo debe decir y qué otras no. Entonces, eso impide que la asociación sea libre. Y en el caso de las terapias, pues también, porque así el analista le diga al analizante que tiene licencia, que tiene permiso para decir todo lo que se le ocurra, la verdad es que la persona no lo hace. Y no lo hace no porque no quiera, sino porque no puede. Estructuralmente el ser humano tiene, digamos, instalado en el ser ese aparatico que Kant llamó imperativo categórico. Y ese aparatico, o sea, la conciencia moral, impide que la persona diga todo lo que se imagina, todo lo que desea, todo lo que piensa, ¿sí? Eso es mucho más claro en el caso de la neurosis, y sobre todo en la neurosis obsesiva, porque lo obsesivo es alguien que está casi siempre muy preocupado, aparentemente por el qué dirán, pero en realidad es por lo que pueda considerar su propia conciencia moral. Yo diría que uno de los conflictos principales del sujeto en la neurosis obsesiva es con su propio superyo. O sea, el superyo del obsesivo es un superyo muy tiránico, muy observador, muy exigente. La persona casi que todo el tiempo vive angustiada, triste, deprimida, culpable, como consecuencia de la vigilancia y el control que opera del lado del superyo. O sea, la persona en la neurosis obsesiva no se siente nada tranquila, nada a gusto consigo misma, ni nada a gusto con los demás, ¿sí? Porque tiene un superyo excesivamente tiránico, excesivamente crítico, excesivamente culpabilizador y excesivamente inhibidor, porque el problema es que el superyo inhibe al yo. Hagan de cuenta la relación del niño con un padre cruel. Ese niño va a estar todo el tiempo muerto de miedo, pensando de que el papá lo va a castigar, no toque tal cosa, no mire hacia tal lugar. El problema es que muchas veces cuando en la infancia se ha tenido unos padres hipercríticos, pues esa digamos, realidad hipercrítica, el niño
interioriza, porque es como si se produjera una especie de embajada, ¿sí? Ustedes saben que las embajadas son representaciones de los países, ¿sí? Por ejemplo, el embajador de los Estados Unidos en Colombia, bueno, está aquí como representante de los Estados Unidos. Lo mismo pasa con el superyo. El superyo es el embajador de los padres, pero es también el embajador de la cultura, del pasado cultural. Entonces, dependiendo de esa relación particular que se haya dado en la infancia temprana entre el niño y los padres, va a ser el superyo o el modo de operar del superyo de ese sujeto. Por eso cada persona es distinta desde el punto de vista psíquico. Dos pueden ser muy parecidos en lo físico, en lo biológico, gemelos o qué sé yo. Pero en lo psíquico, cada uno es singular, cada uno construye una relación con los padres singularísima, y cada quien edifica un superyo de tal o cual manera, un yo de tal y cual manera, un yo que se va a relacionar con el superyo de tal manera, un yo que se va a relacionar con el ello de tal manera, un yo que se va a relacionar con la realidad exterior también de determinada manera. Y nadie es igual ahí, nadie. Por eso es que en psicoanálisis se habla de la singularidad del sujeto, en donde cada quien ahí sí está solito. Aquí, por ejemplo, yo estoy haciendo una especie de descripción más o menos general de lo que es la neurosis obsesiva, pero tengo claro de que si hay 100 neuróticos obsesivos, esos 100 neuróticos obsesivos son todos distintos. En términos generales, uno podría decir, en la neurosis obsesiva, el sujeto tiende a sufrir a consecuencia del sentimiento de culpa, a consecuencia de los reproches que le vienen de la conciencia moral. Y creo que eso es válido, por ejemplo, para todas las neurosis obsesivas, las de Pedro, Juan, Teresa, Claudia, etc. Pero esa neurosis obsesiva de cada quien es singular, porque tiene una historia particular, tuvo unos padres particulares, pero en términos generales sí se podrían decir cosas que son válidas para todas las neurosis obsesivas. ¿Qué otra clasificación tenemos dentro de la neurosis? ¿Esos son niveles o rasgos? O rasgos, sí. Esa es una, pero hay muchos otros rasgos. Está, por ejemplo, la excesiva limpieza, ¿sí? O sea, hay muchos rasgos. Es que incluso ahí valdría la pena que ustedes vayan haciendo consulticas al margen de este curso. Yo iré poco a poco dando pinceladas y espero ir haciendo invitaciones que ojalá se conviertan en verdaderas obsesiones en ustedes, de saber, ¿sí? No es una invitación a incrementar la neurosis obsesiva de cada quien, sino precisamente, o sea, hay obsesiones que son muy convenientes. Por ejemplo, la obsesión de saber, el deseo de saber, más que la obsesión de saber, yo creo que es el deseo de saber, porque una cosa es el deseo de saber, que no tiene nada que ver o tiene poco que ver con la obsesión, y otra cosa es la obsesión de saber. Es una Empezando porque la obsesión de saber puede llegar a ser una cosa improductiva, ¿sí? Mientras que el deseo de saber ya es otra cosa, ¿sí? Que entre otras cosas casi que podríamos decir de que entre la obsesión de saber y el deseo de saber hay una oposición. En un punto estas dos cosas se contraponen, porque es muy probable, y esto se los planteo como hipótesis o como conjetura, es muy probable que la obsesión de saber se defienda del deseo de saber.
O sea, la obsesión de saber es un interés aparente de saber, pero no es real. Mientras que el deseo de saber busca, va allá, a la esencia, mientras que en la obsesión de saber es muy probable que existan rituales, ceremoniales propios de toda obsesión, y entonces el saber finalmente no se da. Por eso me parece que es pertinente, conceptualmente hablando, oponer obsesión a deseo de saber. Entonces, claro que esto no se predica. Aquí estoy cometiendo un error garrafal, y es invitar a la gente a que desee saber y haga a un lado o saque de taquito la obsesión de saber. No, pero de todas maneras me corresponde, digamos, enunciar el problema, porque la verdad es que nadie hace a un lado sus dificultades simplemente que porque otro lo dijo, como pasan en los grupos de motivación de vendedores, como hacen en muchas empresas, que a la gente le dicen, no, es que aquí, para trabajar aquí hay que ser entusiastas, como si la gente pudiera ser entusiasta por la orden de otro. No, eso es algo que uno tiene o no tiene. Una persona, por ejemplo, con una tristeza honda, con una depresión, o por ejemplo casi que con una melancolía, ¿qué entusiasmo va a tener? El único entusiasmo que debe tener una persona así es el de morirse, el deseo de morirse. Y entonces, ¿cómo va? No, eso no se da por decreto, ¿sí? Es como el asunto de la salud, que es que hay que tener salud, hay que tener por decreto de alguien. No, eso es algo que se va dando en la medida en que la persona busque eso, pero no es algo que sea así porque otro decretó que hay que buscar eso y pues listo. No. Es como aquí, pues, estamos bordeando una serie de problemas, pero ya es el deseo de cada quien el que hace que cada quien se meta en una búsqueda, ¿sí? Eso sí, yo no lo puedo hacer. Yo no puedo obligar a nadie a que lea, a que se interrogue, por ejemplo, por cómo es ese asunto, pues, de la psicosis y la función del padre. Eso ya cada quien tiene que ponerse a buscar, digamos, en internet, en los libros, bibliografía para ver cómo es que ese enunciado se sostiene o refutarlo, porque es que aquí también todo se puede refutar, ¿sí? Pero con argumentos. Hay que aprender a argumentar y hay que aprender a tumbar las ideas también, los conceptos, pero con argumentos, con ideas ilustradas, no de manera caprichosa, que es lo que pasa en la vida cotidiana, que la gente se enfrasca en unas discusiones absurdas, pero muchas veces no son discusiones bien argumentadas, simplemente es como la idea de pelear con el otro y de oponerse al otro, simplemente por oponerse. A ver, ¿qué otra inquietud? Creo que hay algo que es muy central, y es el ejemplo sobre cómo la joven del entusiasmo puede una persona que tiene una crisis, una situación de depresión. Y muchas de las corrientes psicológicas creen que observando la herida ya pueden decir que colocándole un pañito encima ya la persona se alivió y ahí para adentro está la gangrena. Entonces tú dices ahí una cosa muy importante, porque es que tenemos la idea, y yo creo que es una idea obsesiva, la idea de que nombrando las cosas se resuelven por el solo hecho de nombrarlas. Bueno, eso tiene que ver con el psicoanálisis, pero en el psicoanálisis, cuando uno está muy nuevecito en el psicoanálisis, uno cree que la cosa es más o menos como se describe en la Biblia,
que Jesús, por ejemplo, nombró tal cosa y entonces un leproso se curó. O le dijo a Lázaro, levántate, y a Lázaro se le levantó. Bueno, eso tiene mucho que ver con la concepción primitiva que hay al interior de toda neurosis obsesiva, porque si hay algo que se parece a una mentalidad primitiva es la manera de pensar del neurótico obsesivo, ¿sí? Y con esto les estoy dando una clave. ¿Qué es lo que más se parece, por ejemplo, al funcionamiento de una neurosis obsesiva? Un pueblo primitivo, ¿sí? O un niño pequeño. O sea, ahí el mundo de lo imaginario opera todo el tiempo, ¿sí? Opera todo el tiempo. Y pasa mucho en las psicologías, que la gente cree que con medio mencionar algo de una determinada sintomatología, entonces la sintomatología va a cesar, va a desaparecer. Y no, en el psicoanálisis por eso se habla de elaboración. ¿Y qué es la famosa elaboración? La elaboración es trabajo clínico, trabajo terapéutico. O sea, no es suficiente con que una persona vaya donde un terapeuta a hablar de un asunto del que supuestamente no ha hablado con nadie durante toda la vida. O sea, ir donde un terapeuta a mostrar un problema y sentirse incluso sensible después de haber hablado de ese problema no es suficiente. Lo que pasa es que en nuestro medio tendemos a ser muy perezosos, y yo creo que la mentalidad capitalista nos ha enseñado o ha forjado en nosotros espíritus poco guerreros, poco persistentes, poco trabajadores para el logro de ciertos objetivos. Entonces por eso hay gente que incluso cree que un terapeuta o un analista es algo así como un Jesús sanador al que lo buscaban las multitudes y solamente es que con tocarle el manto la gente se curaba. No, un analista no es eso. Sí, un analista es alguien que puede ayudar a tramitar conflictos, pero siempre y cuando se haga un trabajo. Y ese trabajo tiene que ser un trabajo continuado. ¿Sí? Es un trabajo, no es una sesión, no son 2 o 3 sesiones. Y yo creo que eso es lo que en parte aburre a mucha gente. ¿Sí? Y mucha gente de pronto hasta también se aburre cuando uno dice estas cosas, porque la mayoría de la gente sí quisiera como escuchar ilusiones, pero yo he entendido de que si uno ha leído bien a Freud, si uno ha leído bien a Lacan, si uno ha leído bien a Melanie Klein y a otros psicoanalistas, y aparte de eso uno se ha leído bien en su interioridad a través de un análisis, uno no está llamado pues a maquillar las cosas y a decir las cosas pues de la mejor manera para que la gente no se vaya como muy decepcionada o muy incómoda con uno. No, me parece que el psicoanálisis, eso no es psicoanálisis. Si uno hace eso, yo pienso que está fallando en un asunto esencial. ¿Sí? El psicoanálisis es una disciplina o es un saber o es un campo científico. Freud siempre lo pensó así, que propende por el esclarecimiento de un asunto que está guardado o que está escondido. Entonces pienso que uno tiene que tratar de ser consecuente con ese propósito. ¿Sí? La neurosis obsesiva yo creo que tiene muchos problemas con relación al deseo. Es más, yo creo que
uno podría establecer una gran diferencia entre un sujeto sin análisis y un sujeto psicoanalizado en la neurosis obsesiva. O sea, podríamos pensar en un neurótico obsesivo psicoanalizado distinto de otro neurótico obsesivo no psicoanalizado. En realidad yo diría que la neurosis obsesiva es una cosa muy problemática porque le impide al sujeto realizar lo que desea. Es que cuando hablamos de neurosis obsesiva estamos hablando de un conflicto entre prohibición y deseo. Y cuando hablamos de prohibición, ahí estamos hablando del padre. Póngale la fe. Cuando una persona constantemente está batallando internamente con su propio super yo, está batallando con un sistema de prohibiciones. Ahora hay que aclarar una cosa, no es que el psicoanálisis sea una puerta libre a la realización de lo que se desea, ¿no? Porque eso sería como pretender transformar una neurosis obsesiva en una perversión, ¿no? Pero de lo que sí se trata con un análisis es de que ese super yo no sea tan insistente, tan incisivo, tan perseguidor, tan acusador, tan culpabilizante, tan inhibidor del yo. Yo conozco casos de personas que han estado en un psicoanálisis durante años y alguien bien crítico desde el punto de vista mercantil podría criticar, y tantos años yendo varias veces por semana donde un analista y gastándose un infierno de plata para reducir un poquito los embates del super yo. Y yo diría, sí, vale la pena. Eso aparentemente es muy poquito, aparentemente, pero en la realidad es mucho, porque es que la vida del neurótico obsesivo es un verdadero infierno en la medida en que se la pasa deseando hacer y no hace. Hay gente que sufre todos los días, porque todos los días, a pesar de que sale de la casa con una agenda, con un montón de cosas dizque para realizar, y después por la noche mira la agenda y solamente los va a hacer una o dos cositas, y la persona le pregunta, ¿pero por qué a mí no me rinde? Porque tengo que dar vueltas y vueltas y casi nunca logro como los objetivos. Pues yo diría que eso tiene que ver con la neurosis obsesiva y tiene que ver con una especie de ceremonial a partir del cual la persona evita hacer lo que desea. Es que la neurosis obsesiva, y los invito a que estudien incluso este problema desde el punto de vista de la psicología clínica y desde el punto de vista de la psiquiatría, para que se den cuenta de la discapacidad que produce la neurosis obsesiva. O sea, es que la neurosis obsesiva discapacita, inhabilita al sujeto para que sea efectivo. ¿Qué es ser efectivo? Les pongo un símil, una imagen. Piensen, por ejemplo, en algún deporte. Piensen, por ejemplo, en el fútbol, dado que ya estamos a las puertas de iniciar un mundial. ¿Cuáles son los jugadores que finalmente logran impactar al gran público del fútbol? Aquellos que no se la pasan ahí contemplando el balón y haciendo... Sí, eso es importante. Un jugador, digamos, habilidoso, eso es muy importante. Pero el gran público, ¿qué espera?